¿Quién sabe dónde quedan mis próximas huellas, ni cuándo mi historia va a ser computada? ¿Quién sabe qué consejo voy a inventar aún y qué atajo hallaré para no seguirlos? Mucho queda por decir y callar, y también quedan uvas para llenar la boca. Mario Benedetti, uno de los escritores más importantes de América Latina, nace en 1920 en la República Oriental del Uruguay. Empecé a descubrir autores que después para mí fueron fundamentales como influencia, pero sobre todo empecé a escribir poesía, ¿no? Entonces yo pensaba, yo quiero ser poeta, pero no quiero escribir esta poesía. Yo quiero escribir una poesía sencilla, clara además. En 1945 se incorpora al equipo de redacción del semanario Marcha y es su director literario durante 20 años. A partir de los años 50 comienza a publicar sus libros de cuentos y novelas. Con La Tregua obtiene trascendencia internacional. ¿Por qué no te tomas ahora esas vacaciones que tenías pendientes? Laura, vos sabés que voy a dejar el trabajo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a arreglar? Y algo se nos va a ocurrir. Perteneciente a la llamada generación uruguaya del 45, Benedetti cultiva a lo largo de su vida los distintos géneros literarios: la poesía, la novela, el drama, el cuento y la crítica. Su producción llega a más de 60 obras. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llorá nomás, botija, son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos, porque es mejor llorar que traicionar, porque es mejor llorar que traicionarse. Llora, pero no olvides. En 1973, ante el golpe de Estado encabezado por Juan María Bordaberry, debe abandonar su país. Inicia un largo exilio que lo lleva a vivir en Argentina, Perú, Cuba y España. Por eso cuando vuelva, y algún día será, a mi tierra, mis gentes y mi cielo, ojalá que el ladrillo que a puro riesgo traje para mostrar al mundo cómo era mi casa, dure como mis duras devociones a mis patrias suplentes, compañeras, viva como un pedazo de mi vida, quede como ladrillo en otra casa. A lo largo de su vida obtiene numerosos reconocimientos, como el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Premio José Martí y el Premio Menéndez Pelayo. Su última obra publicada es el poemario Testigo de uno mismo, en el que presiente el final de su vida e insiste en la soledad que significa vivir sin Luz, su gran amor, compañera de toda su vida, fallecida pocos años antes. Mario Benedetti muere en Montevideo el 17 de mayo de 2009. En la vejez, la pobre infancia es apenas un latido de minutero o marcapasos. Está escrito poesía, novela, ensayo, cuento, teatro. Letra Ha de incursionado en canción. el cine también, ¿no es cierto? ¿Cómo? Ha incursionado en el cine también, Sí, digamos. también, sí. Sin embargo, yo alguna vez le he escuchado decir que usted se define esencialmente como un poeta. Sí, claro, además es el género en que me siento más a gusto, ¿no? Yo creo que es el más subjetivo de los géneros, ¿no? Entonces creo que siempre los escritores que cultivan varios géneros, la poesía es un poco donde está más presente el poeta, ¿no? Usted, digamos, se hizo conocer, por decirlo de alguna manera. Creo que sus libros que realmente que lo llevan a conocimiento general fueron Montevideanas y La Tregua, ¿no? Que creo que son más o menos de 1960. Montevideanos es anterior. Y primero la primera Montevideanas. Ajá. Sí, sí, y después La Tregua. Más o menos de 1960, creo que es. A ver, por ahí, sí, no me acuerdo bien de la fecha, pero más o menos Ah. por ahí anda.
Y recuerdo una anécdota, usted cuenta que lo envió a un concurso de una conocida editorial argentina a La Tregua y se la devuelven... Con el lacre sin romper. Que decir que no la habían... No, no la habían abierto. leído. Y se lo pude decir al editor muchos años después, que cuando La Tregua se hizo la película y se hicieron 3 ediciones en un mes y todo, y que me vino a reprochar que no se las había dado a ellos La Tregua. Yo se la di, fue el primero que se la di, pero ni abrieron el sobre. Y dice, no puede ser. Y se le habrán contestado con la típica carta amable también, ¿no? No, nada. Nada, ni carta. Nada. No, si no la abrieron. Había que presentarla a la carada. Y con seudónimo, claro. Y bueno, Usted normalmente ha escrito sobre su Montevideo. Sí, es una de mis limitaciones, creo que... ¿Es una limitación? Yo creo que sí, porque escribo nada más que sobre montevideanos de clase media, ¿no? Que es mi clase, ¿no? Es la que conozco, donde me puedo desenvolver con cierta comunidad y con cierta autoridad, digo, dentro de esa comunidad, ¿no? ¿Cómo es eso de que un poeta llega a ese nivel de trascendencia? No solo en Uruguay, sí, no solo en Argentina, sino usted es traducido en muchos idiomas. Sí, como 25 idiomas. En España es muy reconocido. ¿Por qué es eso? ¿Qué explicación? Bueno, nunca, a veces sí, la fama, o yo no diría la fama, que es una palabra demasiado con mayúscula, pero así el conocimiento de los lectores con respecto al escritor, a veces, no sé, viene por razones medias misteriosas, ¿no? Ajá. Yo a veces lo atribuyo que yo he escrito tanto sobre la clase media y la clase media entre un país y otro país tienen bastantes rasgos en común, hay un común denominador de las clases medias, ¿no? Incluso con distintos regímenes políticos, ¿no? Y pienso que a lo mejor va por ahí, ¿no? Pero no sé, no estoy seguro. Usted ha escrito sobre la clase media y lo cual no quiere decir que usted sea un experto en clase media, pero si yo le pregunto cómo es la clase media. La clase media ¿Cómo uruguaya. podría usted, cuáles son las características de esa clase media universal, ¿no? Bueno, que yo conozco la clase media uruguaya, ¿no? Que sí, también ha cambiado con el tiempo. Y cuando yo empecé a escribir sobre esa gente, y una clase a la que yo pertenezco, ¿no? Y entonces yo lo que notaba, primero había una cantidad de funcionarios públicos en Uruguay. Yo decía que en algún lado dije medio en serio, medio en broma, que el Uruguay era la única oficina del mundo que había alcanzado la categoría de república, ¿no? Qué bueno. La única oficina del mundo que había alcanzado la categoría de república. Y como ser empleado público daba una gran seguridad, porque para destituir a un empleado público creo que tenían que reunirse las 2 cámaras en la asamblea, y además tenía que ser por una causa gravísima, ¿no? Tenía que ser o porque había asesinado al director de la oficina o si había ido con el tesoro o algo así, ¿no? Pero si no, era un cargo hacia perpetuidad, ¿no? Yo fui 5 años empleado público y creo que debo haber sido uno de los escasos empleados públicos que renunció, que se fue de la burocracia. Esa garantía de supervivencia, ¿no? Sí. Lo que pasa que, bueno, yo veía unas consecuencias un poco nefastas de la burocracia, ¿no? Que gente brillante, inteligente, lúcida, ¿no? Se iba con esa rutina burocrática, se iba como aguerizando, mediocrizando, ¿no? Y bueno, entonces un poco en Montevideanos aparecen muchas veces ese tema. Tengo un libro también anterior a Montevideo que se llama Los Poemas de la Oficina. Y así como creo que es Mariani, creo que tiene un libro que se llama Cuentos de la Oficina, ¿no? Que es anterior a mis Poemas de la Oficina, un escritor argentino. Y bueno, entonces después publiqué La Tregua, que también se refiere a una oficina. No es una oficina pública, es una oficina privada donde trabaja Santomé, pero la burocracia era muy invasora como estilo de vida. O sea que había muchas empresas y los bancos y todo que eran como burocracias, como estilo de trabajo, de estructura y de vida, ¿no? Y yo trabajé 15 años en una gran empresa inmobiliaria que hoy ya no existe,
que son los dueños del balneario Piriápolis, eran los dueños del balneario Piriápolis. Y ahí, bueno, yo entré de pinche de oficina, después fui auxiliar, después fui oficial de contaduría, después fui jefe de contaduría, después fui secretario del directorio, después fui gerente. A los 15 años llegué a ser gerente, y entonces ahí ya me pareció insoportable ser gerente y me fui también de ahí, entonces ya me metí en el periodismo. ¿Cómo era su familia? Porque de algún lado aparece, ¿no?, esta vocación por la palabra, ¿no? Bueno, mire, mis antecesores ya estaban por el lado científico. Mi padre era químico. Químico y enólogo. Mi abuelo, que era italiano, era químico, enólogo y astrónomo. O sea que más bien venía por el lado científico la cosa, ¿no? Pero les pareció muy bien que yo me dedicara a las letras, ¿no? ¿Su madre? Mi madre era una ama de casa nomás, ¿no? ¿Cómo fue su infancia, Benedetti? Y fue una infancia media complicada porque éramos muy pobres. Mi padre, a pesar de ser químico, farmacéutico, compró una farmacia en Tacuarembó, un pueblo del interior, y lo estafaron, ¿no? Donde supuestamente nació Gardel, ¿no? En el departamento de Tacuarembó. Sí. Y yo nací en Paso de los Toros, que también es del departamento de Tacuarembó. Y como se la compró un tipo con el que tenía mucha amistad, no hicieron inventario. Y entonces todos los medicamentos que figuraban, todo el stock de medicamentos que estaban en la farmacia, estaban nada más que el de adelante. Y figuraban 10 y no estaban los otros 10, o estaban en envases vacíos. Y entonces mi padre, que había contraído deudas para comprar la farmacia, bueno, fue la ruina para él, ¿no? Y entonces eso marcó mucho mi infancia, ¿no? Porque pasamos de una clase media pasable así a la pobreza. Y nos vinimos a Montevideo y vivíamos en Colón, que es un suburbio así de Montevideo, que había que ir por ferrocarril y todo. Y me acuerdo que vivíamos en una especie de ranchito, con el techo era de chapas de zinc, ¿no? Siempre recordaré el ruido de la lluvia en las chapas de zinc. O sea que eso también complicó la relación entre mis padres, ¿no? ¿Entre ellos? Entre ellos también. O sea que también estaba eso. Yo hasta los 8 años fui hijo único. Por ejemplo. Reproches, por ejemplo. No, reproches sin mal humor, yo qué sé, porque como se pasaba así tanta necesidad. Me acuerdo que durante un tiempo vivimos gracias a que se iban vendiendo los regalos del casamiento de ellos, ¿no? Un juego de plata de tal cosa, un juego de loza o de porcelana. Entonces, bueno, y con eso íbamos viviendo, porque mi padre, hasta mucho después, no consiguió trabajo. Y mi madre era modista, ¿no? Aparte de ama de casa, era modista de niños. Y bueno, y un poco con eso íbamos viviendo. Pero además yo fui hijo único hasta los 8 años. A los 8 años nació mi hermano, ¿no? Ya cuando la cosa, bueno, se acomodó un poco la parte económica, decidieron tener otro hijo, ¿no? Un hermano con el que me llevo muy bien y que es también bastante mayor. Voy a cumplir 78, él cumplió 70. ¿Usted está contento de haber elegido la literatura como su actividad? Sí, por supuesto, porque fue una vocación tan firme en mí, eso, ¿no? Yo desde niño sabía que iba a ser escritor. ¿Desde niño sabía ya? Sí. Pero a pesar de todo me costó muchísimo encontrar un editor. Hoy hay muchos editores que quieren publicar mis cosas, pero yo recién conseguí un editor con el 8º libro. Mis 7 primeros libros me los tuve que financiar yo con un crédito bastante generoso que daba el Banco República en Uruguay para los intelectuales. Y cobraba nada más que un 3% de interés y se pagaba en cuotas muy suaves. Entonces yo sacaba ese crédito y publicaba un libro. Cuando terminaba de pagar el crédito publicaba otro libro y así, ¿no? Pero bueno, casi todos mis primeros libros fueron ignorados por la crítica y por el lector. El primer libro mío que verdaderamente encontró lectores fue Los poemas de la oficina. Los poemas de la oficina, claro. Los poemas de la oficina. Que la gente, todos esos burócratas que formaban nuestra sociedad se sintieron como retratados, como aludidos, ¿no? Con ese libro. Y además un libro de poesía tan distinto a los libros que se escribían en ese entonces en Uruguay, un poco también en Argentina, que era así, con metáforas muy abstractas, que hablaban de corzas y gacelas y madréporas, y no hablaban de la gente que uno veía. De flores, de nombres muy raros, ¿no? De flores, además de nombres muy raros, que uno nunca vio, porque no sé, pero que sonaban. Sí.
para mí una cosa que tuvo mucha importancia, cuando publiqué mi primer librito, que era malísimo y que nunca lo incluyo en el inventario, un libro muy malo. Y bueno, que también me lo pagué porque había una imprenta que el dueño había sido compañero del liceo mío, entonces me cobraba baratísimo. En ese libro ni siquiera tuve que hacer la operación en el bancario. Bueno, y salió ese libro así, con una edición muy pobre, así, un papel horrible. Bueno. Y así todo lo mandé a 4 o 5 poetas que yo admiraba. Y entre ellos se lo mandé a Juan Cuña, que es un poeta que me llevaba unos 12 o 13 años, no era muy viejo tampoco. Y un día lo crucé en la calle. Y, bueno, la crítica ni se ocupó, lo ignoró totalmente. Todo el mundo ignoró ese libro. Lo encontré en la calle y me dijo, recibí tu libro. Y dije, bueno, ahora que me va a decir, ¿no? Y él, ¿tenés tiempo de tomar un café? Y fuimos a un café. Y entonces me dice, vos querrás que te diga lo que me parece tu libro. Y dice, mira, tu libro es un mal libro de un buen poeta. Un mal libro de un buen poeta. De un buen poeta. Y eso a mí me estimuló increíblemente, que otro se hubiera hundido con lo de mal libro, pero que este tipo, que yo admiraba mucho, que era un poeta excelente, ¿no? Murió ya, que me dijera eso, que hubiera reconocido bajo esa Además, hoja. el hecho de que te propusiera tomar un café y demás, Claro, ya significaba sí. que te estaba... Bueno, y entonces eso me estimuló mucho. Yo creo que ese fue un momento decisivo Un momento decisivo. en mi carrera literaria, ¿no? Y eso fue después lo que me llevó a seguir escribiendo y a pedir los créditos famosos. A mí siempre me ha interesado cómo escriben los escritores, ¿no? ¿Usted Bueno, cómo escribe? Onetti en la cama. Onetti Onetti en la cama. Después la mujer lo pasaba a máquina. Ah, sí. Que escribía a mano, digamos. A mano, sí, sí. ¿Y usted? Yo escribo en la computadora ahora, hace unos cuantos años, menos la poesía, que esa la sigo escribiendo a mano. Yo creo que en la poesía hay una relación entre poeta, mano y papel, ¿no? Poeta, casi, es un triángulo casi obligatorio, digamos, ¿no? Ahora, después que escribo el original de un poema, lo paso a la computadora y allí puedo corregir con mucho más comodidad. Se ¿no? maneja fluidamente Claro. con la computadora. Sí, sí, la prosa, los cuentos. Ha podido hacerse amigo de la computadora. Cuentos, novelas, artículos, ensayos, todo lo escribo en la computadora. Escribe en ciertas horas, en ciertos horarios. Cuando me dejan, cualquier hora. Cuando me dejan. Porque me dejan poco. Esa es una de las angustias que tengo en estos últimos años, donde he pasado a ser más conocido, que podía ser una cosa tan estimulante, pero por otro lado tengo que pelear mi tiempo para escribir, pero así a muerte, ¿no? Tremendo. Compromisos, invitaciones, Sí. Viajes. Entrevistas que me nombran en algún jurado, cursos en universidades, bueno, yo qué sé, de todo un poco. Y entonces eso me angustia un poco porque tengo muchos temas ahí que están haciendo cola para que yo los atienda, ¿no? ¿Cuáles han sido los escritores que han influido realmente en su obra? Si hay alguno, digamos. Siempre hay, digamos. Pero... Bueno, hay toda una etapa, digamos, en que uno sufre influencia. Yo creo que el escritor que diga que no tuvo ninguna influencia miente, ¿no? Pero después hay otra etapa en que uno va adquiriendo su propio lenguaje, su propia identidad, y entonces ya las influencias son menores, ¿no? Pero bueno, yo creo que en prosa, por ejemplo, sobre todo en el cuento, Quiroga fue un tipo que me influyó mucho. También Maupassant, también Chekhov, ¿no? Por distintas razones. Por ejemplo, Chekhov yo creo que por la atmósfera que crea en un cuento, Maupassant por esa sabiduría que tenía para los finales, ¿no? Y Quiroga por el rigor, ¿no? Usted está dirigiendo fundamentalmente cuentistas. Sí, yo digo en el cuento, Sí, sí. ¿no? En el cuento. Y Quiroga por el rigor con que escribía sus cuentos, que el cuento es un género que especialmente reclama rigor, ¿no? Mucho más que la novela, por cierto. Porque la novela, incluso ciertos baches que pueda tener una novela, hace que el lector respire, ¿no? Claro. Y que esté en mejores condiciones cuando Usted viene diría que a otra veces vez. son necesarios ciertos baches. Claro, ¿no? otro momento culminante que pueda estar bien. Novelistas. Bueno, hay un novelista que yo siempre digo que qué lástima que no lo leí antes, porque me hubiera influido mucho, que es Ítalo Svevo, ¿no? Ajá. Porque escribe una literatura muy afín con los temas que a mí me preocuparon siempre, ¿no? Y escribe una prosa clara, sencilla, ¿no?
y con humor, ¿no? A mí siempre me ha preocupado bastante el humor como ingrediente, sobre todo en la novela, ¿no? El humor a mí me parece un... Usted practica el humor en su... Sí, incluso he hecho crónicas humorísticas durante Sí, sí. muchos años bajo el seudónimo de Damocles, ¿no? Ajá. Sí, pero el humor a veces me parece un fijador de ideas serias. Uno de repente, con una pequeña broma, una ironía, consigue que se fije en el lector una idea seria. ¿Y poetas? Bueno, poetas, Vallejo. Vallejo. Fue mi primera influencia dura y grande, ¿no? También un poeta que a mí me influyó bastante, un poeta argentino injustamente ignorado en los últimos tiempos, que fue Baldomero Fernández Moreno. Ajá, ¿Mm? ajá. Porque en aquella época todo el mundo escribía, como decíamos antes, una poesía difícil, llena de plantas y animales que no eran de estas tierras, ¿no? Y además con un lenguaje muy abstruso, ¿no? Y yo de pronto un día, yo estaba viviendo en Buenos Aires, en una mesa de liquidación que había una antología de Baldomero Fernández Moreno que había publicado en la colección Austral. Y eso me agarró enseguida, porque este era un poeta que evidentemente era un buen poeta y escribía sencillo, y escribía de su alrededor, escribía de su ciudad, de la gente que lo rodeaba. Sin esos nombres raros a los que ¿Eh? usted se refería. ¿Cómo? Sin esos términos raros, Claro, estrambóticos. sí. Esa poesía alambicada a la que usted se refería. hace Claro, rato, sencillo, claro. ¿no? Y por eso fue una lectura importante en poesía lo de Baldomero Fernández Moreno. Después, en Antonio Machado encontré todavía más calidad, con la misma claridad, la misma sencillez, pero claro, me parece que Antonio Machado era más poeta todavía que Fernández Moreno. ¿Cuáles son las personas ¿Eh? que lo han impresionado a usted? Y bueno, siempre en algún lado uno encuentra a alguien que impresiona, no sé. Gente que he conocido personalmente, dice usted, o... Contésteme lo que quiera. Sí. No, por ejemplo, dentro de Uruguay, un político, que yo creo que fue el gran político que tuvimos nosotros, que fue José Valle Ordóñez. Ajá. Yo lo vi una vez de lejos nomás, ¿no? Mi padre era muy admirador de Valle Ordóñez, que fue presidente 2 veces, ¿no? Pero con un interregno, no podía ser reelegido, todavía hoy no puede ser reelegido un presidente. Y ese hombre fue el que trajo todas las leyes sociales para nuestro país. Ahora el partido de él me parece que no tiene nada que ver con su fundador, ¿no? Pero en esa época que no existía prácticamente un partido de izquierda, era muy pequeñito, un hombre que se había educado en Suiza, y bueno, trajo la institución del colegiado, por ejemplo, que la trajo de Suiza, fue el que puso la jubilación, puso la ley de la silla para las empleadas de las tiendas, puso las 8 horas de trabajo. Era un hombre culto, además. Era un hombre culto, sí, y que escribía poemas, era ateo además. ¿Ah, sí? Ah, sí, bueno. Yo creo que fue escribió un poema que se llamaba Dios, donde renegaba de Dios, ¿no? Y yo creo que fue el primero de todos los presidentes ateos que hemos tenido. Es una de las cosas que nos diferencia un poco de otros países del área, ¿no? Con excepción de Lacalle, el anterior presidente a Sanguinetti, todos los demás presidentes han sido ateos, y muchos de ellos masones, ¿no? Pero nunca fueron así religiosos. Y Bolívar Ordóñez sacó a las monjas de los hospitales, pues separó la iglesia del Estado, ¿no? Entonces instituyó una cosa muy civil, ¿no? Instituyó la enseñanza gratuita, ¿no? Hasta secundaria, hasta la universidad. Todavía hoy la universidad es gratuita, ¿no? O sea que es un tipo que yo admiré mucho. Y ese hombre cuando murió, yo tenía 8 años cuando murió, bueno, mi padre lloraba con la muerte de Valle Ordóñez. Y además el entierro que hubo medio pueblo que lo acompañó, ¿no? Entonces ese fue un tipo muy importante en la vida de mi país, indirectamente en mi vida, ¿no? Porque además me fui enterando después de todo su desarrollo y demás. Bueno, y otro tipo importante que conocí fue Fidel Castro, por ejemplo, ¿no? Que es una personalidad... ¿Cómo es, Fidel? Yo he estado 4 o 5 veces con él, no es que he estado muchas veces, pero es un tipo fascinante, verdaderamente, un tipo
muy seductor, digamos, ¿no? Y además increíblemente muy humilde cuando se enfrenta a alguien que domina una disciplina que no es la suya, ¿no? Por Y él ejemplo, valoriza mucho, ¿no? La literatura, ¿no? la literatura, ¿cómo no? Y es muy lector, Muy lector. muy lector. Me acuerdo que una de las veces que estuve con él venía de unas vacaciones. Yo estaba en casa de Armando Jar, que entonces era el ministro de Cultura, y cayó él, así un poco de sorpresa. Y venía de unas vacaciones de 15 días. Y entonces había otro político allí y que le dijo, Fidel, leíste todos los informes que te dejé, informes políticos, todas esas cosas que había que resolver y demás. Y dice, no, yo estaba de vacaciones. Y cuando estoy de vacaciones leo literatura. Y había leído y habló maravilla de eso del, ¿cómo se llama que hicieron una película? La elección de una novela de un norteamericano. La elección de Sofía, Sí, sí. ¿no? Y realmente es una novela magnífica. Yo la leí llevado por el entusiasmo O sea que es con que un él la buen lector, defendió, ¿no? digamos. Es un muy buen buen lector, y un Ujú. lector crítico, un tipo que está enterado, ¿no? Y además, yo que sé, pese a todos los defectos que se le puedan señalar, algunos de los cuales yo también los veo, pero es un tipo que quiere a su pueblo, yo que sé, que ha tratado en medio de todos los sacrificios y cosas de que la gente viva mejor en cosas esenciales, ¿no? Como no el consumismo, que evidentemente no hay un consumismo muy brillante allí, pero en materia de salud pública, de enseñanza, de vivienda, o sea que ese tipo de cosas que son fundamentales y que vemos que en otros países del tercer mundo, muy protegidos por los países capitalistas, sin embargo, eso no funciona. Por Usted es de ejemplo, los que no... ¿eh? Usted es de los que no fue incluido en el famoso boom, ¿no es cierto? Latinoamericano. No. El boom eran 4, ¿no? Eran 4 ¿Qué escritores. fue eso del boom? O sea, Y el boom fue una idea que desde el punto de vista comercial fue brillante, concebida por una agente literario español, catalana, Carmen Balcells. Carmen Balcells, ¿eh? Claro, que se dio cuenta que en ese momento estaban viviendo en Europa 4 excelentes escritores Que por latinoamericanos. casualidad eran 4 representados de ella, digamos. No, Cortázar no. Cortázar no, Nunca quiso ser representado por ella. No, Recién, bueno. después que Bueno, murió... 3 eran representados ¿Eh? por ella. Los otros 3 sí, los otros eran Fuentes, Vargas Llosa y... ¿cuál era el otro? Fuentes, no, Vargas Llosa y García Márquez. García Márquez, claro. Bueno, entonces, y para ella fue muy buen negocio porque como se vendieron muy bien y ella cobraba el lógico porcentaje que cobra un Ajá. representante, ¿no? Ahí no estaba ni Sábato, ni Ni Sábato, Benedetti, ni Borges. ni Lezama Lima. No. Mm. O sea que el boom lo que tuvo como virtud que puso a la literatura latinoamericana sobre el tapete, ¿no? Pero como defecto tuvo que había otros muchos escritores, muy buenos escritores latinoamericanos, que quedaron afuera del boom, ¿no? ¿Qué va a pasar con el libro, Benedetti? Con el libro. No, va a sobrevivir, yo estoy seguro. Sí. Si la humanidad sobrevive, que eso sí tengo mis serias dudas, si la humanidad sobrevive, el libro va a sobrevivir. Siempre que aparece un instrumento nuevo de comunicación, se augura que el anterior va a fenecer. Cuando apareció el cine iba a morir el teatro, cuando apareció la televisión iba a morir el cine. Bueno, y ahora que aparece toda la informática, dice que va a morir el libro. Yo creo que no, que todos son muertos que gozan de buena salud, eso, ¿no? Porque son conquistas de la humanidad, ¿no? Tanta gente no acostumbra a leer de noche en la cama. Se puede leer un libro en la cama, pero no en una computadora, ¿no? O sea que hasta esas pequeñas cosas habilitan al libro. Y el libro es otra cosa, otra presencia, el hecho de hojearlo, de poder hacer anotaciones al margen, no sé. Y bueno, yo creo que mientras me dejen, seguiré escribiendo. El día que se me acaben los temas, bueno, me dedicaré a leer y a escuchar música, que me gusta mucho. Pero ya tengo casi 78 años, así que no creo que me quede mucho tiempo para escribir, para seguir escribiendo. Ojalá que sí. Bueno, ojalá que sí.